Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Investigaciones biomédicas es el tema de hoy. La doctora Paula González, directora de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas, nos acompaña. Doctora, bienvenida a Matices. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos brevemente el recorrido que ha tenido la investigación biomédica en Costa Rica y por qué ahora está intentando, y creo que lo ha hecho con éxito, usted nos va a ir relatando, reactivarse. Bueno, la investigación en Costa Rica fue muy exitosa. Costa Rica fue un país pionero en investigación biomédica hasta que la ley de investigaciones, hasta que se decidió que se necesitaba una ley de investigaciones biomédicas y que la investigación con sujetos humanos no podía ser regulada a través de un decreto, que era lo que teníamos en Costa Rica antes. La Sala Cuarta decidió que por tratarse de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud de las personas, se requería que que la investigación la regulara una ley. Y después lo que tuvimos fue que se duró muchos años en que la Asamblea Legislativa aprobara una ley, pero afortunadamente ya tenemos una ley y es una de las leyes más robustas de Latinoamérica en términos de investigación, y también tenemos un reglamento para esa ley. Es robusta y estricta. Robusta y muy estricta. Sí, ustedes están ubicados en Liberia, ¿verdad? En Guanacaste. Bueno, nosotros, la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas es nuestro nuevo nombre, pero en realidad nosotros siempre hemos sido conocidos como el Proyecto Epidemiológico Guanacaste, y nuestra sede principal queda en Liberia. Sin embargo, también tenemos una oficina acá en San José. ¿En qué trabajan en investigaciones biomédicas? El Proyecto Epidemiológico Guanacaste nació en el año 93, cuando se inició un estudio muy grande para estudiar el cáncer de cuello de útero, que era uno de los cánceres más importantes en el país. El país tenía tasas muy altas de cáncer de cuello de útero, de las más altas en el mundo, y eso hizo que se iniciara un estudio para tratar de entender cómo era la historia natural, cómo era que se producía esta enfermedad. Ese estudio se hizo entre el 93 y el 2000, y los resultados de ese estudio, junto con los resultados de otros estudios que se realizaron en varios lugares del mundo, permitieron que se desarrollara una vacuna contra el virus del papiloma humano, que es la causa del cáncer de cuello de útero. Esta vacuna, también nosotros hicimos uno de los estudios que evaluó la eficacia de esta vacuna. Este estudio lo iniciamos en el 2004 y fue un estudio muy importante porque fue el único estudio que se ha hecho sobre la vacuna que fue financiado con fondos públicos, que era financiado por el Instituto de Cáncer de los Estados Unidos y que era completamente independiente de las compañías farmacéuticas. Sí, este tema me interesa en particular porque en este país uno no puede hablar de investigaciones médicas o biomédicas sin que alguien le diga, es que ahí están detrás las farmacéuticas. Este estudio sobre la vacuna contra el papiloma humano, que es directamente el que provoca el cáncer de cervix, entonces estaba financiado con fondos públicos estadounidenses. Quiero dejarlo muy claro en la entrevista. Sí, con fondos públicos del gobierno americano a través del Instituto de Cáncer de los Estados Unidos, y era 100% independiente y no tenía ningún vínculo con las compañías farmacéuticas. Sí, cuando ustedes hacen este estudio, lo que sirve es para demostrar que la vacuna sirve. Sí, en realidad el estudio fue muy importante porque si bien demostró lo mismo que habían demostrado o que estaban demostrando otros estudios hechos en muchos países del mundo, en los 5 continentes por las compañías farmacéuticas, y todos esos estudios, incluyendo el nuestro, demostraron que la vacuna era eficaz, que funcionaba y que era segura. El estudio nuestro, por ser independiente, nos permitió hacer otros análisis que eran más de interés del punto de vista de la salud pública, y que nosotros éramos dueños de los datos y podíamos hacer esos análisis. Esos análisis incluyeron 2 hallazgos muy importantes que han impactado la salud pública. El primero fue que fuimos el primer estudio que demostró que la vacuna es una vacuna preventiva, que es para prevenir la infección y así prevenir el cáncer, pero que no es para tratar a las personas que ya están infectadas con el virus. Y eso significa que la vacuna hay que aplicarla antes del inicio de las relaciones sexuales.
Este hallazgo fue muy importante y es el que ha hecho que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y que los países hayan implementado la vacunación en mujeres de 9 a 12 años, que es antes del inicio de la vida sexual. Podemos hablar, antes de meternos al tema de la vacuna también y lo que han ido desarrollando en los últimos años, podríamos hablar del papiloma humano directamente, digamos, de la incidencia que hay en Costa Rica y de cuántas mujeres o personas, digamos, pero particularmente las mujeres por el cáncer de cervix, portan el virus. Es muy importante que cuando uno habla del virus del papiloma humano, uno no debería hablar de la incidencia del virus del papiloma, porque el virus del papiloma es básicamente un indicador de que uno es sexualmente activo, pues se sabe que prácticamente todas las personas que son sexualmente activas se van a infectar con el virus en algún momento de su vida. El 80% de las personas adquieren el virus en los primeros 5 años después del inicio de la vida sexual. Sin embargo, en la mayoría de personas también el propio sistema de defensas va a controlar la infección y la va a eliminar en un transcurso de 2 años. Y solamente un pequeño porcentaje de personas que no son capaces de controlar la infección son las que el virus se queda en el cuerpo, persiste y produce el cáncer. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad por virus del papiloma, en realidad de lo que vemos hablar es del cáncer. En Costa Rica, el cáncer de cuello de útero o el cáncer de cervix es el tercero más frecuente en mujeres. Más o menos ocurren 800 casos cada año de cáncer de cuello de útero invasor. Y también tenemos aproximadamente 180 mujeres que mueren cada año por esta enfermedad. Ok, siendo el tercero en incidencia, toma mucha importancia lo que usted nos decía hace un rato. El estudio demostró que es preventivo, es decir, que hay que ponerla antes del inicio de la vida sexual a niñas de entre 9 y... La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es entre los 9 y los 12 años. En Costa Rica hay vacunas. En Costa Rica las vacunas están disponibles a nivel privado en las farmacias, pero en este momento sí el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social están en el proceso de hacer los estudios de costo-efectividad, que son un requisito para poder introducir nuevas vacunas en el país, y sí se espera que antes de que se acabe este año la vacuna esté aprobada para incluirse dentro del esquema nacional de vacunación. En este momento, en las farmacias privadas son muy caras. Sí, en este momento las vacunas cuestan alrededor de 40,000 colones la dosis. La dosis, que ahorita hablamos de las dosis. Ok, cuando ustedes hicieron el estudio, lo hicieron en Costa Rica, ¿cómo hicieron para probarla con chicas menores de edad? Doctora, ¿fue complicado? No, en realidad los primeros estudios para evaluar la eficacia de la vacuna, cuando se hicieron los estudios no sabíamos que la vacuna era solo preventiva. En ese momento no se sabía ni siquiera si la vacuna realmente funcionaba. Los primeros estudios de eficacia se hicieron con mujeres mayores de edad, se hicieron con mujeres de 18 a 25 años. Entonces ellas ya eran mujeres mayores de edad. Y así se hicieron los estudios en todo el mundo, los primeros estudios con la vacuna. Ya después de esos estudios que demostraron que la vacuna era eficaz y era segura, se hicieron estudios con niñas de 9 años en adelante. Ok. Ahora sí hablemos de las dosis. Es que preparando esta entrevista, conversando previamente con la doctora, me contaba que en este momento se ponen 3 dosis. En este momento el inserto y la aprobación en Costa Rica es para poner 3 dosis. Sin embargo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es poner 2 dosis. Y según yo entiendo, la intención de la inclusión de la vacuna en el Programa Nacional de Vacunación va a ser en 2 dosis, que es la recomendación de la Organización Mundial. El tema con las vacunas es muy importante y aquí de nuevo se demuestra la importancia de la investigación biomédica independiente, no financiada por farmacéuticas, que permite hacer estos hallazgos de salud pública tan relevantes. En nuestro estudio que hicimos en Guanacaste, hubo mujeres que por diferentes razones, algunas porque quedaron embarazadas o por otras razones, no se pusieron todas las dosis de la vacuna y terminaron con menos de las 3 dosis que era la recomendación inicial. Y lo que nosotros observamos es que las mujeres que recibieron 2 dosis o que recibieron 1 dosis de la vacuna, 7 años después de haber recibido la vacuna, continuaban completamente protegidas de la infección. Esto, sin embargo, nuestro estudio no fue diseñado para demostrar que menos de 3 dosis funcionaban, ni las mujeres que recibieron menos de 3 dosis fueron asignadas al azar a recibir menos de 3 dosis. Eso hace que nuestros resultados no sean suficientes para que una agencia regulatoria, un Ministerio de Salud,
puedan hacer un cambio en la recomendación, pero sí hizo un llamado muy importante a nivel mundial de que era posible que menos de 3 dosis funcionaran, y esto llevó a que se hicieran otros estudios en otras partes del mundo que avalaron el uso de 2 dosis. Y es por eso que, si bien las vacunas originalmente se registraron en 3 dosis, hoy en día se aplican en 2 dosis y la recomendación es aplicarlas en 2 dosis. Nosotros creemos que una dosis sería suficiente porque tenemos evidencia de nuestro estudio anterior. Hubo otro estudio que hizo la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en la India. En ese estudio se estaban vacunando mujeres con 2 y 3 dosis para evaluar la eficacia de 2 dosis. El estudio fue suspendido en un momento y hubo mujeres que terminaron con solo 1 dosis. Y en ese estudio ellos también han observado que las mujeres que recibieron solo 1 dosis están protegidas. Por toda esta evidencia, nosotros creemos que realmente 1 dosis podría ser suficiente, pero se requiere hacer estudios para demostrarlo, porque sin la evidencia suficiente las entidades regulatorias no podrían hacer recomendación de uso de 1 sola dosis. Sí, de hecho, vamos a ver, la importancia de que el estudio sea independiente es que permite sacar estas conclusiones que no ayudan en mucho, digamos, a los intereses económicos de las farmacéuticas, porque evidentemente si son 3 dosis, pues de una vez a cada persona que intente aplicársela, pues vendría una venta, digamos, de 3 vacunas. ¿Qué falta para convencer a las autoridades en general y a las costarricenses también de que se use 1 dosis? En realidad lo que hace falta es hacer un estudio en el que al azar uno asigne mujeres a recibir 1 dosis o 2 dosis, que es el estándar recomendado en este momento, y uno las siga en el tiempo y demuestre que las mujeres que recibieron 1 dosis están protegidas igual que las mujeres que recibieron 2 dosis. Y esto realmente sería muy, muy importante desde el punto de vista de salud pública, porque en este momento la vacuna se está aplicando en todos los países desarrollados, sí. Pero en los países donde ocurre el 80% de las muertes por cáncer de cuello de útero, que son los países más pobres del mundo, la vacuna no se está aplicando. Y la razón es por el costo, que obviamente entre más dosis es más costosa, pero también por las dificultades logísticas que implica aplicar 2 dosis de una vacuna a adolescentes en poblaciones pobres donde hay mucha migración, donde hay deserción escolar, donde es muy difícil darle seguimiento, donde no hay registros para saber quién se vacunó y a quién le toca la segunda dosis. Es muy complicado un esquema de 2 dosis, mientras que si tuviéramos esquemas de 1 dosis, podría ser la única forma de que estos países donde ocurre la mayoría de muertes pudieran implementar una vacunación nacional. Si en Costa Rica la prueba, la comisión que en ese momento está haciendo la investigación, ¿entraríamos entonces? Porque es lo único válido hasta este momento con 2 dosis. Sí, Costa Rica decide introducir la vacuna en este momento al Programa Nacional de Vacunación, se haría en 2 dosis. Y lo que yo tengo entendido es que ellos planean hacerlo en ese rango de edad recomendado por la OMS, probablemente a los 10 años, que es cuando el esquema nacional de vacunación aplica otra vacuna, que es la vacuna DT, y entonces podrían aplicar la vacuna del virus del papiloma al mismo tiempo con la vacuna de DT, y esto haría que fuera más costo efectivo. Sí, claro, es muy, muy interesante. Hay una pregunta en Twitter, le pregunta a Austin Monge, que nos está escuchando, si la pregunta es efectiva aún en mujeres tratadas y curadas de cáncer de cérvix. Bueno, esa es la primera pregunta, ya le hago la segunda. Bueno, respecto a la primera pregunta, la eficacia de la vacuna es preventiva, entonces en mujeres que no han tenido la infección, que no han iniciado vida sexual, la vacuna es 100% efectiva. En las mujeres que ya tienen una lesión o que ya han tenido cáncer, lo que significa es que ya han tenido la infección y que ya tienen una infección establecida. En esas mujeres la vacuna no va a ayudar a que la infección se elimine más rápido, no va a ayudar a que el cáncer se cure más rápido ni a que las lesiones se curen más rápido. Podría ser que la vacuna le ayude a prevenir futuras infecciones porque hay más de un virus del papiloma, entonces podría ser que si el cáncer que ella tuvo fue producido por un virus y en el futuro se expone a otro virus, la proteja, pero en realidad las probabilidades de que le brinde protección son mucho más bajas, son muy reducidas. Y en mujeres que ya han tenido lesiones, la prioridad tiene que ser el seguimiento, el tratamiento y el seguimiento clínico. Le pregunta a Austin Monge también si sería posible aplicarla en hombres.
Sí, la vacuna está aprobada y está recomendada para aplicarla en hombres. De hecho, los países que tienen programas de vacunación establecidos más desarrollados vacunan hombres y mujeres. Por ejemplo, Australia vacuna hombres y mujeres desde hace ya muchos años. Estados Unidos también vacuna hombres y mujeres. Sin embargo, los estudios económicos de costo-efectividad han demostrado que si yo vacuno mujeres y logro una alta cobertura de mujeres, protejo indirectamente a los hombres porque ellos ya no se ven expuestos al virus porque se reduce la transmisión, se corta la transmisión del virus. Entonces, realmente desde un punto de vista de salud pública en un país con recursos limitados, la prioridad tiene que darse a las mujeres que son las que sufren el cáncer de cuello de útero. En un país con recursos más abundantes, recursos menos limitados, se deberían vacunar hombres y mujeres. En un hombre, ¿qué causa el virus del papiloma? En los hombres el virus del papiloma puede causar cáncer de ano, cáncer de pene y cáncer de boca. Sin embargo, estos cánceres todos son raros, son poco frecuentes. El cáncer de ano es muy frecuente en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, los hombres que se vacunen van a verse protegidos de estos 3 cánceres, pero como son cánceres menos frecuentes, son más raros en la población, es por eso que desde el punto de vista de salud pública se prioriza a las mujeres, porque el cáncer de cuello de útero sí es muy frecuente, estos otros son menos frecuentes, pero como le digo, en un país donde hay más recursos, definitivamente la opción es vacunar hombres y mujeres, porque los hombres se benefician y se protegen de estos 3 cánceres. Al yo cubrir y vacunar casi todas las mujeres en una población, estaría protegiendo a los hombres heterosexuales, porque ellos se corta la transmisión y ellos no se contagiarían del virus. Pero los hombres que tienen sexo con hombres siempre es un grupo aparte que no se ve protegido cuando se vacunan mujeres y que sí se ven protegidos cuando se vacunan hombres. Claro, pero la incidencia es muy... Vamos a ver, no le voy a restar importancia al cáncer de ano, por ejemplo, pero la incidencia es muy baja en comparación con el cáncer de cervix. Es muy baja en comparación con el cáncer de cervix, especialmente, como le digo, en poblaciones heterosexuales. En las poblaciones, por ejemplo, con VIH, el cáncer de ano es casi tan frecuente como el cáncer de cervix, pero son poblaciones específicas muy pequeñas y muy reducidas como los pacientes con VIH. Le pregunta, Itzel Murillo le pregunta si hay algún correo o alguna página donde ella pueda plantearle consultas. Digo, no a usted, pero sobre el tema de la agencia. Sí, la página de nosotros de ACIB-CR la puede buscar como Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas. Ok, ACIB, ACIB-CR. Ok, y Crispeco le pregunta en Twitter, ¿cuáles son los efectos adversos y los efectos secundarios reportados de la vacunación? Bueno, la vacuna, como cualquier otra vacuna, produce síntomas locales, dolor en el sitio de aplicación, fiebre, malestar general, igual que cualquier otra vacuna. También han habido grupos de expertos a nivel mundial, grupos internacionales convocados por la Organización Mundial de la Salud y por otras organizaciones a nivel internacional que han revisado todos los datos de seguridad de la vacuna para emitir una posición al respecto. Básicamente estos grupos, cuando se los lo que hacen es revisar 3 tipos de evidencia que hay en términos de la seguridad. La evidencia más robusta es la evidencia que se obtiene de los estudios que se llaman ensayos clínicos, que son estudios en los que yo asigno al azar a unas mujeres o a unas personas a recibir un medicamento y a otro grupo a no recibirlo, y los comparo en el tiempo y veo qué pasa en ambos grupos para saber si en el grupo que recibió el medicamento ocurren más eventos de cualquier tipo que en el otro. En los estudios que se hicieron con la vacuna, que fueron ensayos clínicos que incluyeron más de 40,000 mujeres en todo el mundo, se encontró que la vacuna era segura, que no habían efectos diferentes a los que ya le describí asociados a la vacunación. El segundo nivel de evidencia es, una vez que la vacuna está aprobada y está de venta libre o se aplica en los programas nacionales de vacunación, darle seguimiento a las cosas que ocurren ya en la vacunación normal, digamos. En ese sentido se han aplicado más de 200 millones de dosis en todo el mundo.
Y esta evidencia también la revisan estos grupos externos de expertos y también consideran que es segura. Y el tercer nivel de evidencia son los casos anecdóticos de personas que reciben la vacuna y que refieren que después de recibir la vacuna les ocurrió alguna condición de salud. En estos casos no se ha logrado demostrar que haya una relación con la vacuna y el último comité de expertos que revisó la seguridad de la vacuna fue convocado por la Organización Mundial de la Salud, se reunió en diciembre del año pasado y emitieron su posición en enero o febrero de este año, y la posición de la Organización Mundial de la Salud es que la vacuna es segura y se debe seguir recomendando su uso. ¿Se puede hacer un estudio ya finalmente, ahora sí formal, buscando ese resultado para mundialmente intentar disminuir las 2 dosis o 3 dosis a 1 dosis y salvar a un montón de mujeres, doctora? Sí, ese es el objetivo de la agencia. En este momento estamos trabajando en ver si podemos lanzar un estudio para evaluar si una sola dosis de vacuna es suficiente el año entrante. Sin embargo, lanzar un estudio de estos es complicado, primero porque hay que conseguir los fondos, hay que conseguir las aprobaciones de los diferentes comités de ética, de todas las entidades regulatorias, pero también porque es un tema que tiene que ver con que sea factible hacer el estudio en el país. Nosotros actualmente estamos haciendo un estudio de factibilidad, visitando varias comunidades del país y hablando con familias, con padres y con sus hijas para ver cuál es la posición, digamos, en general que piensan las adolescentes y sus padres respecto a participar en un estudio para evaluar si solo una dosis de vacuna funcionaría o no. Si este estudio de factibilidad nos muestra que es posible y logramos terminar todos los otros procesos de consecución de fondos y de aprobación de comités de ética, nosotros estaríamos haciendo ese estudio el año entrante en el país. Sí, logísticamente es complicado, ahora sí por ser chicas menores de edad. Sí, efectivamente es complicado porque se requiere la autorización de los papás, además del asentimiento de las menores. Es complicado porque necesitamos, en este momento existen 2 vacunas de venta en el mercado y las 2 vacunas son diferentes, por lo que los resultados de una no serían aplicables a la otra. Eso significaría que tendríamos que evaluar las 2 vacunas. Y todo esto son complicaciones adicionales. Si nosotros hiciéramos el estudio, quisiéramos evaluar una vacuna que es la que está recién aprobada en Estados Unidos, pero apenas está en proceso de estar aprobada acá en Costa Rica, que cubre 9 tipos de virus. Entonces sí, logísticamente hay muchos pasos que tenemos que cubrir antes de hacer un estudio de este tipo. Son las 3:43, nos quedan 7 minutos más o menos de entrevista y quisiera, que me parece interesantísimo el tema de la vacuna, pero quisiera saber en qué otras cosas están trabajando. Me comentó en la conversación previa que en el Helicobacter pylori, que es la bacteria que genera el cáncer gástrico, están trabajando fuertemente también, doctora. Sí, bueno, la agencia, además de estos estudios sobre virus del papiloma, que son nuestros estudios principales, tenemos otros estudios en colaboración con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. Uno de ellos es sobre Helicobacter pylori y cáncer gástrico. Estamos planeando y queremos implementar muy pronto un estudio para tratar de entender las diferencias entre zonas de alta incidencia y baja incidencia de cáncer gástrico. Sabemos que el Helicobacter pylori causa el cáncer gástrico, pero en el país, en todas partes tenemos Helicobacter pylori y sin embargo en zonas como la zona de Los Santos hay mucho cáncer gástrico y en zonas como Guanacaste no hay. Y este mismo patrón se repite en muchos lugares del mundo donde hay zonas con mucho cáncer gástrico y otras con poco cáncer gástrico dentro del mismo país y con condiciones parecidas. Y lo que queremos es hacer estudios en muchos lugares del mundo comparando zonas de alta y baja incidencia de cáncer gástrico para tratar de encontrar qué otros factores son los que contribuyen al cáncer. Bueno, Costa Rica y Cartago, lo conversábamos también, es uno de los puntos principales de cáncer gástrico, pero no deja de ser, digamos, un misterio de alguna forma que haya una circulación, y no sé si se dice circulación, si no por favor me corrige, una circulación de Helicobacter pylori en algunas comunidades que no desarrollan el cáncer gástrico. Sí, esto en realidad es un fenómeno que todavía no está entendido y que se conoce como el enigma africano, con razón, misterioso. Que es misterioso, y es que zonas, por ejemplo, continentes como África hay mucho Helicobacter pylori y no hay cáncer gástrico. Igual pasa acá en Costa Rica, tenemos zonas donde hay Helicobacter pylori y no hay cáncer gástrico como Guanacaste.
Entonces no se sabe bien si esto está relacionado con la genética de la bacteria o con la genética de las personas, que tal vez el Helicobacter pylori es más agresivo con personas que tienen cierta, digamos, ancestría más blanca, como la gente de Cartago, y que es menos agresiva con personas que tienen una ancestría más africana, como la gente de Guanacaste o como la gente de África. O hay otros factores que se han propuesto, como que tienen que ver con el suelo, con la diferencia de consumo de alimentos. En América Latina el cáncer gástrico ocurre en las zonas altas del continente, pero no ocurre en las zonas costeras, entonces puede tener algo que ver con los hábitos alimenticios. Se ha asociado también con el consumo de sal y el uso de la sal para preservar los alimentos en ciertas zonas, pero todos estos son hipótesis y son cosas que queremos estudiar en este nuevo estudio que vamos a hacer. Sí, qué interesante, me puse a pensar qué diferencia habría entre un guanacasteco y un Cartago. Bueno, el color de la piel es uno, efectivamente, las raíces ancestrales es otro, pero también tienen diferencias en la práctica de vida, en la dinámica de vida. Por ejemplo, los guanacastecos trabajan bajo muchísimo sol, ¿verdad? Por eso en las deficiencias renales es la provincia que le gana a cualquier otra. El tema de la sal para conservar los alimentos lo hubiera pensado a inicios del siglo pasado, pero entonces ya no tendríamos, digamos, ese tema ahora. El clima es absolutamente diferente, la altura, pero la altura también pensé, bueno, afectaría directamente a la bacteria, pero la bacteria está. Sí, la bacteria está, pero por ejemplo, esto es muy interesante y como le digo, hay muchas hipótesis, pero ninguna se ha confirmado. Pero por ejemplo, en Costa Rica existen estudios que se hicieron hace varios años, pero que son muy interesantes y que nosotros queremos darles seguimiento, que hablaban del helecho macho, que es una planta que crece en ciertas zonas del país, que la consume el ganado, que está, digamos, abierto, no estabulado, y que podría secretarse en la leche, por ejemplo, que se consume en zonas como Cartago, donde se consumen productos lácteos frescos, y este helecho macho tiene un componente que está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno. Entonces son muchas hipótesis, pero que necesitan estudiarse más. Sí, igual el consumo de los mariscos, por ejemplo, supongo que es mucho más fuerte en las costas. Lo que pasa es que en Guanacaste no estoy tan seguro que sea el consumo, bueno, usted trabaja en Guanacaste, que el consumo de mariscos sea tan fuerte, por ejemplo. Sí, pero en realidad es completamente un enigma. Es un enigma y es lo que queremos estudiar. Sí, está como para un documental de National Geographic. Lo podríamos hacer desde Monumental. Un saludo a Constantino Urcullo, nuestro analista político que está escuchando el programa, que felicita a la doctora porque dice que sabe un montón, y efectivamente así es. Por eso está esta tarde Matices. Además del Helicobacter pylori, que nos quedan un par de minutos, ¿alguna otra investigación que usted crea que valga la pena en ese momento resaltar, doctora? Bueno, sí, también hemos estado haciendo un estudio, también en colaboración con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, sobre cáncer de mama en mujeres premenopáusicas. El cáncer de mama es un cáncer que está en aumento en toda América Latina, pero hay una situación particular, y es que en América Latina el cáncer de mama en mujeres premenopáusicas está aumentando especialmente, y es un cáncer más agresivo que el que ocurre en mujeres posmenopáusicas y del que se sabe menos, se conocen menos los factores de riesgo. Nosotros acabamos de completar una fase piloto y queremos continuar este estudio, que es para tratar de identificar cuáles son los factores de riesgos que están asociados con el cáncer de mama en mujeres premenopáusicas en particular. Además de eso, bueno, quería mencionar que nuestros fondos los administra la Fundación Inciensa, FUNIN, y ellos también tienen proyectos de investigación en colaboración con otros investigadores en el país, que también están empezando a hacer investigación biomédica de alto nivel en el país. Qué interesante, ustedes podrían salvar un montón de vidas, ya la han salvado. Bueno, el objetivo es entender un poco más las enfermedades para poder tratar de hacer medidas preventivas que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. No, están haciendo un enorme trabajo. Doctora, para finalizar, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan para impulsar todavía más, por ejemplo, el estudio para demostrar que es una dosis, nada más la de la vacuna contra el papiloma? En realidad, yo creo que lo más importante es el apoyo de la población, es que la población entienda que la investigación es importante, que dejemos de satanizar la investigación biomédica, porque a veces se nos olvida que toda la atención médica que recibimos existe porque hay una investigación que ocurrió antes, que cuando nos tomamos un acetaminofén para quitarnos el dolor de cabeza,
ese acetaminofén existe porque alguien hizo una investigación que demostró que el acetaminofén servía para quitar el dolor de cabeza, y que si satanizamos la investigación biomédica y no participamos en la investigación, realmente los primeros perjudicados somos nosotros, que nos estamos quedando sin herramientas útiles para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces creo que lo que más necesitamos es esto, es que desatanicemos la investigación y que nos demos cuenta de su importancia, y que además seamos conscientes de que en Costa Rica al menos la investigación biomédica se hace con los más altos estándares éticos y de respeto por los derechos de las personas que participan en la investigación. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este súper resumido programa, pero donde hemos aprendido un montón. Muchas gracias. Muchas gracias, Randall. Gracias a ustedes que nos acompañaaron. Los invito a ver algunos contenidos hoy que ya tenemos en nuestras redes sociales. El PASE, por ejemplo, le ha declarado hoy la guerra al plan que entrega a las mujeres la mitad de los puestos en los ministerios. Don Oscar López, se le viene a don Oscar López encima. 3:51, mañana en Matices, Pokémon Go. Ya casi, Cecilia, en 30 segundos. Nada más quería contar esto porque ahí nuestra productora me estaba avisando del tiempo. Que un funcionario público de altísimo nivel en seguridad que necesita custodia, me contaba hace un instante cuando adelanté que mañana nos íbamos a dedicar a Pokémon Go, que un día de estos su escolta casi detiene a una persona por estarle tomando fotografías en el carro. Cuando la escolta se le acerca, no le estaba tomando fotografía, llevaba su celular arriba jugando Pokémon Go. Mañana será el tema de Matices, y el viernes el fiscal general Jorge Chavarría estará con nosotros en Matices. Nos despedimos con música. La doctora pidió Presagio de Malpaís. Aquí estamos para complacerla. Malpaís canta para cerrar Matices. Feliz tarde.